El viento de la Patagonia era una bestia invisible y furiosa, un cuchillo helado que afilaba sus bordes en los picos de los Andes. Barría la estepa desolada, levantando torbellinos de polvo y grava que castigaban la tierra yerma. En medio de esa nada infinita, un vehículo táctico blega gaucho, impecablemente mantenido, se deslizó por un camino de ripio hasta detenerse frente al cuartel del Regimiento de Infantería de Montaña 33, un puesto de avanzada olvidado por Dios en el corazón de la provincia de Santa Cruz. Del vehículo descendió una mujer que apenas parecía haber cruzado la treintena, la sargento primero Valentina Rojas. Su uniforme de combate, planchado con una precisión casi geométrica, su postura erguida que no admitía vacilación, y, sobre todo, una mirada de una dureza insondable, dejaban claro que no era una suboficial común y corriente. Subordinación y valor. Su voz resonó, clara y potente, cortando el silbido del viento mientras se cuadraba ante la puerta de la oficina del jefe de compañía. Soy la sargento primero Valentina Rojas. Me presento para tomar mi puesto como segunda jefe de la compañía Alfa. Unos segundos de silencio, y luego una voz arrastrada y perezosa respondió desde el interior. Adelante. El capitán Mateo Ferreira estaba prácticamente recostado en su silla, con los pies sobre el escritorio, absorto en la pantalla de su celular. Levantó la vista y la recorrió de arriba abajo con una mueca de desdén que no se molestó en ocultar. Una mujer, murmuró para sí, pero lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Y como segunda jefe. Al comando se le ocurren cada ideas. ¿Qué se creen que es esto? ¿Un campamento de verano? Mi capitán, considero que el género es irrelevante para el cargo y la misión. La voz de Valentina no vaciló, ni un ápice de emoción alteró su cadencia. Cumpliré con las tareas que se me asignen a la perfección. Ferreira soltó una risita burlona y agitó una mano con desdén. Sí, ya veremos cuánto te dura ese espíritu militar tan admirable. Anda a ver al sargento ayudante Acosta, que te ponga al día. Salí. Fue un primer encuentro humillante, diseñado para dejar claro quién mandaba. Pero Valentina no alteró la expresión de su rostro. Ejecutó un saludo reglamentario, giró sobre sus talones y se retiró en silencio. Estaba acostumbrada a esa clase de prejuicios. De hecho, era precisamente lo que había buscado. La sargento primero Valentina Rojas no era una desconocida empujada a los confines del país. Era la heredera de una dinastía militar. Su madre era la general de división Sofía Torres, comandante de la 11ª Brigada Mecanizada, una de las figuras más influyentes y respetadas del ejército argentino, conocida por sus subordinados como la Dama de Hierro. Su tía paterna, la general de división Isabel Navarro, era la primera mujer en comandar la agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales, una leyenda viviente cuyos actos de valor eran estudiados en el colegio militar. Y para completar el trío, su tía materna, la coronel Lucía Méndez, era la directora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ejército, la cabeza de la justicia militar, una mujer cuya reputación de incorruptible era temida por todos los que tuvieran algo que ocultar. Con semejante linaje, ¿qué hacía Valentina en un puesto tan remoto y subalterno? La respuesta era una sola, su convicción. Antes de ingresar a la escuela de suboficiales, le había suplicado a su madre: «Mamá, si voy a seguir el camino militar, quiero hacerlo sin la ayuda de ningún apellido. No quiero que tu sombra me proteja ni me abra puertas. Quiero ser evaluada por mi capacidad, crecer por mi propio esfuerzo. Por favor, elimina de mi legajo personal cualquier información que me vincule con vos o con la familia. Déjame ser, simplemente, la soldado Valentina Rojas». En la mirada decidida de su hija, Sofía Torres vio un reflejo de su propia juventud. Tras una larga deliberación, accedió. Usando su acceso restringido al sistema de información de personal, modificó el legajo de su hija, dejando únicamente una nota de información familiar clasificada por motivos de seguridad. El resultado fue que, en todo el ejército argentino, las personas que conocían su verdadera identidad se podían contar con los dedos de una mano. Valentina no quería ser la sombra de las estrellas de su familia, quería convertirse en una por derecho propio.
y lo estaba logrando. Se había graduado con el promedio más alto de su promoción, era una experta tiradora y había ganado múltiples competencias tácticas. Su vocación era genuina. Pero la compañía Alfa, su nuevo destino, era un universo retorcido y muy alejado de sus ideales. La atmósfera en el regimiento estaba viciada, como el aire estancado de una habitación cerrada por años. Los soldados voluntarios tenían la mirada vacía, desprovista de la vitalidad propia de la juventud, y los otros suboficiales se movían con una cautela temerosa, siempre pendientes del humor del capitán Ferreira. Ferreira era el arquetipo del superior cobarde y abusivo, obsecuente con sus comandantes, pero un tirano absoluto dentro de los límites de su compañía. Durante su primera semana, Valentina se dedicó a observar y analizar. El polvorín era un desastre, la armería estaba sucia y, lo más preocupante, se percibía una corriente subterránea de violencia y acoso entre los soldados. Una tensión invisible que lo impregnaba todo. Se acercó con cautela al sargento ayudante Acosta, un veterano curtido y cínico. Acosta, me parece que la tropa no está bien. El soldado Cruz, en particular, se ve muy retraído. Creo que necesita que le prestemos atención. Acosta, un hombre que había aprendido que la mejor forma de sobrevivir era mirar para otro lado, evitó su mirada y respondió con un gruñido. Sargento primero, no sea tan entusiasta recién llegada. Acá los pibes son todos iguales. No se meta en quilombos que no le corresponden. Mejor enfóquese en mantener contento al capitán. Así va a tener una estadía tranquila. El sargento ya estaba completamente asimilado al sistema de Ferreira. De su voz emanaba la resignación de quien ha renunciado a toda resistencia. Pero Valentina no era de las que renunciaban. Empezó a actuar por su cuenta. En los momentos de descanso, visitaba las cuadras para charlar con los soldados. Durante las prácticas de marcha, cargaba con el fusil de algún soldado rezagado para darle ánimo. Al principio, la trataban con desconfianza, pero poco a poco, algunos empezaron a abrirse, a ver en ella a alguien que realmente se preocupaba. Todo esto, sin embargo, ocurría bajo la atenta y resentida mirada de Mateo Ferreira. Para él, las acciones de Valentina no eran un intento de mejorar la moral de la tropa, sino un desafío directo a su liderazgo, un acto peligroso que amenazaba el precario orden que él había impuesto. La convocó a su oficina. «Rojas, ¿qué carajo te pensás que estás haciendo?», le espetó, sin invitarla a sentarse. ¿Esto es un centro de ayuda psicológica o una compañía de infantería? Tu laburo no es hacerte amiga de los soldaditos, es cumplir mis órdenes sin chistar. Deja de hacer boludeces. Mi capitán, el deber de un segundo jefe es asistir al jefe de compañía, velar por el bienestar de los subordinados y mantener la capacidad de combate. Solo estoy cumpliendo con mi deber. Mirá cómo me contestás. ¿Quién te enseñaste a ser tan insolente? La rabia empezaba a deformar el rostro de Ferreira. Ahora entiendo por qué dicen que las mujeres no sirven para esto. Son demasiado emocionales, ineficientes. Destruyen la jerarquía y la disciplina. Su voz se convirtió en un grito. Golpeó el escritorio con el puño. En mi compañía, las cosas se hacen a mi manera. Por más que patalees, acá el rey y la ley soy yo. ¿Entendiste? Valentina apretó los labios con fuerza, sintiendo el sabor metálico de la sangre. Su mirada se volvió gélida. Supo en ese instante que no podía retroceder. Esto no era una simple diferencia de opiniones, era una encrucijada. Ceder ante la injusticia o resistir. No puedo obedecer órdenes injustas, mi capitán. Esa frase congeló el aire de la oficina. El rostro de Mateo Ferreira se congestionó, una máscara de furia púrpura. La fulminó con la mirada, su voz un siseo cargado de veneno. Bien. Vos te lo buscaste, Rojas. Vamos a ver quién aguanta más. A partir de ese día, la cuchilla invisible de Mateo Ferreira comenzó a descender, lenta y metódicamente, sobre la sargento primero Valentina Rojas.
Su venganza fue sutil al principio, pero profundamente cruel. Le asignaba tareas imposibles, catalogar a mano todo el equipamiento obsoleto de la compañía en una sola noche, la despertaba en mitad de la madrugada con una alarma de zafarrancho de combate para luego humillarla frente a toda la tropa porque su equipo no estaba listo un minuto antes que el resto. Por culpa de la sargento Primero Rojas, toda la compañía tiene que sufrir. ¿Se dan cuenta de cómo una sola persona puede afectar nuestra capacidad de combate? ¿Es que no tenés sentido de la responsabilidad? Los soldados no decían nada, pero sus miradas resentidas se clavaban en Valentina. Ferreira la estaba aislando, usando a la tropa como un arma contra ella. El incidente más humillante ocurrió durante una evaluación de tácticas de combate. Valentina, al mando de su escuadra, avanzaba hacia el objetivo. Su liderazgo y sus decisiones eran impecables. De repente, la voz de Ferreira crepitó en la radio. Escuadra Alfa, retirada inmediata. Reagrupamiento en la ladera, 300 metros a retaguardia. No pregunten, solo ejecuten. Ahora. La orden era absurda. Estaban a metros del objetivo, y una retirada significaba un fracaso táctico rotundo. Valentina tomó el comunicador. Jefe, aquí Alfa 1. Resistencia enemiga mínima. Podemos asegurar el objetivo. Solicito reconsiderar la orden de retirada. Silencio. Me estás cuestionando. Dije que se retiren ahora. Es una orden. Obligada, Valentina tuvo que hacer retroceder a sus hombres. Al final del ejercicio, durante la crítica frente a toda la compañía, Ferreira la señaló directamente. El fracaso de esta misión tiene una única responsable, la sargento primero Valentina Rojas. Intentó actuar por su cuenta, ignorando las órdenes directas de su superior, y comprometió toda la operación. No entiendo cómo alguien con esa actitud puede ser segunda jefe de nada. Era una mentira descarada. Había tergiversado por completo los hechos, culpándola de su propia decisión errática. Los miembros de su escuadra sabían la verdad, pero nadie se atrevió a hablar. Ante la mirada helada de Ferreira, el silencio era la única opción. Esa noche, Valentina se encontró sola junto al polvorín, armando y desarmando su mochila una y otra vez, un ritual mecánico para contener la furia y la impotencia que la consumían. Sentía una herida profunda en su honor, en su orgullo como soldado. Esto no era un simple acoso, era un ataque sistemático para aniquilar su espíritu, para demoler su propia existencia. El rostro de su madre apareció en su mente. Un solo llamado telefónico podría terminar con todo ese infierno. Pero se negó. Esta era una montaña que debía escalar por sí misma. Soy una soldado. Soy Valentina Rojas. No voy a quebrarme acá. Se tragó las lágrimas y continuó con su tarea inútil bajo el cielo estrellado y gélido de la Patagonia. La primera cicatriz, invisible pero indeleble, se grababa en su alma de acero. La estrategia de Ferreira dio sus frutos. Dentro de la compañía, Valentina Rojas fue marcada como la conflictiva, la suboficial rígida e individualista que no sabía trabajar en equipo. Los soldados la evitaban, y los otros suboficiales la ignoraban abiertamente. Estaba completamente sola. Su único refugio era el gimnasio improvisado del regimiento. Cada madrugada, mucho antes del amanecer, se levantaba para golpear un saco de arena viejo y levantar pesas oxidadas. Solo el sudor que corría por su frente y la quemazón en sus músculos lograban acallar por un momento la injusticia que la ahogaba. Pero mientras su cuerpo se endurecía, su mente se enfermaba. Las noches se convirtieron en un tormento de pesadillas. La voz de Ferreira, los insultos, las miradas frías de sus compañeros, la perseguían en sueños. Durante el día, la comida se le hacía un nudo en el estómago. La mujer que había sido un modelo de aptitud física, un apto 100, comenzaba a marchitarse, a perder peso a un ritmo alarmante. Un día, uno de los soldados más nuevos, Benjamín Cruz, el mismo que ella había notado retraído, la buscó con los ojos llenos de lágrimas.
Mi sargento primero, no aguanto más. El cabo Gómez me despierta todas las noches, me roba las cosas de mi armario y después me acusa a mí de ladrón. Se lo dije al sargento ayudante Acosta y me contestó que me la banque, que no sea maricón. La mirada de Valentina se afiló como un cuchillo. Inmediatamente, llamó al cabo Gómez para confrontarlo. El cabo lo negó todo con un descaro absoluto. El asunto, inevitablemente, llegó a oídos de Ferreira. Convocó a Cruz, a Gómez y a Valentina a su oficina. A ver, Cruz, le dijo el joven soldado. Vos fuiste a llorarle a la sargento primero. Benjamín Cruz, aterrorizado, solo pudo bajar la cabeza. Ferreira lanzó una sonrisa de triunfo hacia Valentina. Rojas, siempre vos, armando quilombo. ¿No ves que son cosas de pibes? ¿Era necesario hacer tanto escándalo por una pavada? Por tu culpa le estás complicando la vida a este muchacho. Y entonces, frente a todos, le dio una bofetada a Cruz con toda su fuerza. El sonido seco resonó en la pequeña habitación. Con esa mentalidad de cagón no vas a durar nada acá. Y no vuelvas a molestar a la sargento primero con estas pelotudeces. ¿Me oíste? Cruz rompió a llorar, mientras Gómez sonreía con suficiencia. Valentina sintió que la sangre le hervía, un torrente de furia que amenazaba con desbordarla. Mi capitán. Golpear a un subordinado es una falta gravísima al reglamento. Discúlpese inmediatamente. ¿Disculparme? ¿Por qué? Esto es una medida disciplinaria. Vos, que no sabés nada de la vida militar real, ¿qué me vas a enseñar a mí? No te metas en mis asuntos. Fuera de acá. Valentina no se movió. Se interpuso entre Ferreira y el soldado tembloroso, protegiéndolo con su cuerpo. Mientras yo esté presente, no voy a permitir más violencia. En ese instante, el último vestigio de control de Ferreira se hizo añicos. Agarró una pesada carpeta del escritorio y la estrelló contra el hombro de Valentina. Pero vos te volviste loca. Esto es insubordinación. Un sonido sordo y un dolor agudo recorrieron el brazo de Valentina. Se tambaleó, pero no gritó. Se mantuvo erguida, mirándolo fijamente a los ojos. Su mirada decía, no vas a ganarme. Nunca. A raíz de ese incidente, sobre el legajo impecable de Valentina cayó una nueva y pesada mancha, insubordinación a un superior. Ferreira informó a sus superiores que la nueva suboficial no entendía la disciplina militar, que desafiaba constantemente la cadena de mando e incluso incitaba a los soldados a la rebelión. El jefe del regimiento, creyendo la versión de su capitán, la amonestó severamente. La fortaleza que Valentina había construido a su alrededor ahora era una prisión. Y dentro de sus muros, se estaba desmoronando sola. El tiempo pasaba y su estado empeoraba. Las pesadillas se volvieron más vívidas. Durante el día, sufría de migrañas y mareos constantes. Las yemas de sus dedos se sentían entumecidas, y a veces, sus manos comenzaban a temblar con un temblor fino e incontrolable. Un día, durante una práctica de tiro, la mano que sostenía el fusil tembló tanto que erró el blanco por completo. Para ella, una tiradora de élite, era algo inconcebible. Ferreira no desperdició la oportunidad. ¿Lo ven? ¿Qué les dije? Por esto las mujeres no sirven. Un poquito de presión y ya le tiembla el pulso. Si hay guerra, esta es la primera que sale corriendo. Las risas de los otros suboficiales fueron como dagas en su espalda. Valentina no dijo nada. Ni siquiera ella entendía qué le pasaba a su cuerpo. Se convenció a sí misma de que era estrés, que solo necesitaba aguantar un poco más, que todo pasaría. Pero los síntomas se agravaron. Una tarde, en el comedor, mientras llevaba su bandeja, sus piernas perdieron toda la fuerza y se desplomó en el suelo. La bandeja cayó con un estrépito metálico que atrajo todas las miradas. Ferreira se acercó, chasqueando la lengua. Rojas, sos un caso perdido.
¿Ni siquiera tenés fuerza para llevar un plato de comida? ¿Tan débil sos? Anda a la enfermería de una vez. O mejor, ándate a tu casa a tomar la sopa que te prepara tu mamá. La palabra mamá le atravesó el pecho. Fingiendo indiferencia, recogió el desastre del suelo y se levantó, pero sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo le enviaba señales de advertencia desesperadas. Era como una brújula rota cuya aguja giraba sin control, ajena a su voluntad. La convicción que la había sostenido toda su vida, que la mente podía dominar a la materia, se estaba haciendo añicos. Fue a la enfermería. El médico militar, tras escucharla y realizarle unas pruebas neurológicas básicas, frunció el ceño. Parece agotamiento nervioso por estrés, pero los síntomas son algo atípicos. Te voy a recetar unos calmantes y vitaminas. Intenta descansar. Si no mejorás, vamos a tener que mandarte a un hospital más grande. Pero Ferreira no le dio tregua. Convencido de que estaba fingiendo, la atacó con más saña. Le asignó guardias nocturnas consecutivas, la ahogó en tareas administrativas inútiles. Valentina dormía apenas 2 o 3 horas por noche. Su cuerpo y su mente habían llegado al límite. La voluntad que una vez fue de acero estaba oxidada, a punto de quebrarse. Como la aguja de una brújula enloquecida, su vida se tambaleaba al borde del abismo. Ese invierno, una ola de frío polar, el infame viento blanco, azotó la cordillera. La sensación térmica se desplomó a 30 grados bajo cero. En esas condiciones, el capitán Ferreira decidió llevar a cabo un ejercicio de supervivencia en alta montaña. Es en este clima donde se forja el verdadero temple de un soldado. Bramó. ¿Alguien tiene alguna objeción? Nadie se atrevió a contradecirlo. La dureza del ejercicio superó cualquier cosa imaginable, y Ferreira centró su crueldad en Valentina. Le asignó la mochila más pesada, el equipo de comunicaciones más anticuado y la ruta de exploración más peligrosa y expuesta al viento. A la tercera noche, el cuerpo de Valentina ya no respondía. Apenas sentía las manos y los pies, y un dolor punzante le taladraba el cráneo. Espasmos musculares incontrolables le sacudían los muslos y los brazos. Apretó los dientes y siguió adelante. Rendirse ahora significaría la muerte de la soldado Valentina Rojas. Fue entonces cuando la voz de Ferreira llegó por la radio. Sargento Primero Rojas, desde su posición actual, procede en solitario a la cota 905, 3 kilómetros al norte. Realice un reconocimiento e informe. Tiempo estimado para el regreso, 1 hora. Ejecute. Era una sentencia de muerte. Avanzar sola en esa oscuridad impenetrable, con ese frío asesino, por un terreno montañoso y cubierto de nieve, era una locura. Otro suboficial intentó intervenir tímidamente. Mi capitán es demasiado peligroso. Debería enviar al menos a 2 personas. Ferreira lo silenció con un grito. Cállate. Nuestra sargento primero es la mejor, no. Para ella esto es un paseo. ¿O me equivoco, Rojas? Valentina no tenía fuerzas ni para responder. Se levantó en silencio y caminó hacia la oscuridad. Era una orden, y un soldado obedece. Incluso si el camino conduce a la muerte. Cada paso era una agonía. Sentía que los pulmones se le congelaban con cada bocanada de aire. Su visión se volvió borrosa, y empezó a tener alucinaciones. El rostro severo pero amoroso de su madre, la risa estruendosa de su tía Isabel, la mirada cálida de su tía Lucía. ¿Es este el final? Finalmente, su cuerpo se rebeló contra su voluntad. Sus piernas se agarrotaron y cayó de bruces, golpeándose la cabeza violentamente contra el filo de una roca. Mientras su conciencia se desvanecía, usó su última gota de energía para apretar el botón de transmisión de la radio. Aquí Alfa Rojas, hombre caído. Fue lo último que dijo. Su cuerpo se desplomó sobre la nieve, inerte. Desde el cielo, indiferentes, los copos de nieve comenzaron a cubrirla,
tejiendo un sudario blanco sobre ella. El lirio de acero, que había resistido tanto, finalmente se había quebrado en la tierra congelada. Cuando la transmisión de Valentina se cortó, el aire en la carpa de mando se enrareció. El suboficial que había intentado advertir a Ferreira exclamó con urgencia: «Mi capitán, algo le pasó a la sargento primero. Tenemos que enviar una partida de búsqueda ya». Ferreira soltó una maldición. «Mierda, esta mina de mierda no para de dar problemas. Seguro que es puro teatro». Pero ni él podía ignorar la gravedad de la situación. A regañadientes, ordenó que se formara un equipo de rescate. Tardaron más de media hora en encontrarla. Estaba inconsciente, con una hipotermia severa y una herida sangrante en la cabeza que había teñido la nieve de carmesí. La evacuaron de urgencia a la enfermería del regimiento, pero no recuperaba el conocimiento. El médico, con el rostro sombrío, llamó a Ferreira aparte. «El golpe en la cabeza es un problema, pero la exposición prolongada a la hipotermia es mucho más grave. Es posible que haya habido una falta de oxígeno en el cerebro. Esto no supera. Hay que trasladarla al Hospital Militar Central de inmediato». El rostro de Ferreira se tornó pálido. La situación se le estaba yendo de las manos. Su mente astuta y cobarde comenzó a maquinar una coartada. Reunió a los suboficiales y soldados que habían presenciado la orden. «Escúchenme bien. La sargento primero Rojas se resbaló y se cayó por su propia imprudencia durante la patrulla. No fue por una orden mía, fue porque se apuró y quiso actuar sola. ¿Quedó claro? Al que se le ocurra decir otra cosa, que se atenga a las consecuencias». Atemorizados, todos asintieron en silencio. Así, el incidente de Valentina fue reportado a la cadena de mando como un accidente por negligencia personal. Mientras la ambulancia corría por las rutas heladas hacia Buenos Aires, con la sirena aullando en la noche patagónica, Valentina libraba una batalla silenciosa en la oscuridad de su mente. La falta de flujo sanguíneo y el trauma craneal estaban provocando una masacre de células en su cerebro. La vida que tanto había luchado por construir, su futuro entero, pendía de un hilo, como la llama de una vela en medio de la tormenta. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Central, rodeada de un laberinto de cables y máquinas que pitaban a un ritmo monótono, Valentina finalmente recuperó la conciencia después de varios días. Pero la realidad que la esperaba era una pesadilla. «Sargento primero, ¿me escucha? ¿Puede decirme cuántos dedos ve?». Oía la voz del médico, pero sus ojos no lograban enfocar. El verdadero horror vino después. Intentó mover el brazo y la pierna derechos, pero no le respondieron. Se contrajeron con una rigidez antinatural o temblaron sin control, como si pertenecieran a otro cuerpo. Intentó hablar, pero de su boca solo salió un balbuceo ininteligible. El pánico la inundó. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿Por qué mi cuerpo no me obedece? Siguieron días de pruebas exhaustivas, resonancias magnéticas, electroencefalogramas, electromiografías. Con cada nuevo resultado, los rostros del equipo médico se volvían más sombríos. Finalmente, el jefe de neurología entró en su habitación. Con una voz cargada de pesar, pronunció la sentencia. «Sargento primero Rojas, lamento profundamente tener que informarle esto. La combinación del daño cerebral por hipotermia y el traumatismo craneoencefálico ha causado una lesión permanente en el área motora de su corteza cerebral». Hizo una pausa, buscando las palabras para asestar el golpe final. «El diagnóstico es parálisis cerebral adquirida». Parálisis cerebral. La palabra resonó en su mente como un trueno, demoliendo su mundo. Todo por lo que había luchado, ser soldado, ser la mejor, ganarse un lugar por sí misma, se desvanecía en ese diagnóstico brutal. Ya no podría sostener un fusil, ahora, hasta caminar y hablar serían un desafío monumental. Cayó en un abismo de desesperación. Durante días, se negó a comer, ahogada en un llanto silencioso. El rostro burlón de Ferreira, la nieve helada, el dolor, todo volvía en pesadillas recurrentes. Su carrera,
Su futuro, su identidad, todo estaba perdido. Y justo cuando estaba a punto de rendirse, una imagen acudió a su mente, su madre. Siempre fuerte, siempre exigente, pero la persona que más la amaba en el mundo. No quería que la viera así, rota. Pero tampoco podía permitir que la injusticia quedara impune. Esta ya no era solo su lucha. No perdí. Esto fue una guerra contra la maldad. Tomó una decisión. Con su mano izquierda, la única que podía controlar con dificultad, alcanzó el celular sobre la mesita de noche. Tocar la pantalla le llevó decenas de intentos. Finalmente, logró mantener presionado el número 1 de marcación rápida. El tono de llamada sonó un par de veces antes de que una voz familiar, llena de autoridad, respondiera. ¿Valentina? Era su madre. Valentina contuvo un sollozo que le quemaba la garganta y con una voz arrastrada pero clara, logró decir. Mamá. Soy Valentina. Estoy un poco enferma. La general de división Sofía Torres, a cientos de kilómetros de distancia, percibió el temblor, el dolor, la agonía en esas pocas palabras. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, premonitorio, la calma que precede a la más violenta de las tempestades. ¿Dónde estás? Decime ahora mismo dónde estás. Hospital Militar Central. Entendido. No te preocupes por nada. Quédate ahí. Mamá va para allá. La llamada se cortó. Valentina dejó caer el teléfono. Se sentía vacía, sin una gota de fuerza. Pero, extrañamente, una sensación de paz la invadió. Ya no estaba sola. Acababa de presionar, con su propia mano temblorosa, el botón que desataría el huracán más poderoso de la República Argentina. Tras dejar la habitación de Valentina, el jefe de neurología regresó a su despacho con una expresión apesadumbrada. Releyó el diagnóstico que acababa de firmar: lesión en la corteza motora cerebral por estrés postraumático y exposición a hipotermia severa. Parálisis cerebral adquirida. Como médico, sentía una pesada responsabilidad por la vida truncada de una joven y prometedora soldado. Volvió a leer el informe del incidente que acompañaba el historial: accidente por negligencia personal durante ejercicio de instrucción en montaña. Algo no cuadraba. La gravedad de las lesiones de Valentina era desproporcionada para una simple caída. La prolongada exposición a la hipotermia era la pieza que no encajaba. Usando su autoridad, solicitó los registros médicos de Valentina en su unidad de destino, la compañía Alfa. Lo que descubrió lo dejó atónito. Desde su llegada al regimiento, Valentina había visitado la enfermería en múltiples ocasiones por migrañas, mareos y temblores en las manos. Había claros síntomas premonitorios de un problema neurológico, pero la unidad no había tomado ninguna medida. Simplemente la habían enviado a un ejercicio de supervivencia en condiciones extremas. Esto no había sido un accidente. Su conciencia le dictaba que debía informar de esto a sus superiores. Pero se enfrentaba a una unidad de infantería de primera línea. En la cultura cerrada del ejército, la queja de un simple médico militar probablemente sería ignorada o, peor aún, podría volverse en su contra. Mientras deliberaba, el teléfono de su escritorio sonó estridentemente. El identificador de llamadas mostraba: comando de la 11ª Brigada Mecanizada, despacho del comandante. Tragó saliva y levantó el auricular. Subordinación y valor. Mayor Médico Vidal, jefe de neurología del Hospital Militar Central. Al otro lado, una voz femenina, fría y cargada de un carisma abrumador, respondió. Soy la general de división Sofía Torres, comandante de la 11ª Brigada. Necesito hacerle unas preguntas sobre la sargento primero Valentina Rojas, paciente en su hospital. Sofía Torres. La dama de hierro. El mayor Vidal se enderezó instintivamente en su silla. Sí, mi general. A sus órdenes. Infórmeme, sin omitir ni añadir nada, sobre el estado exacto,
diagnóstico y causa de la condición de la sargento Rojas. Quiero su opinión médica, sin una pizca de falsedad. La voz de la general tenía el poder de atravesar cualquier pretexto y apelar directamente a la conciencia del médico. El mayor Vidal supo que ya no tenía que dudar. Le contó todo, el diagnóstico de parálisis cerebral, los síntomas neurológicos que Valentina había presentado durante meses y el sospechoso informe del incidente. Mi general, en mi opinión profesional, el estado de la sargento primero es el resultado de un prolongado periodo de estrés extremo y abuso físico acumulado, que culminó con el golpe de gracia de la hipotermia y el traumatismo craneal. Es muy difícil considerarlo un simple accidente. Hubo un largo y tenso silencio al otro lado de la línea. Finalmente, la general Torres habló de nuevo. Su voz era ahora más baja, más fría, como el hielo de un glaciar a punto de resquebrajarse. Entendido, mayor. Y agradezco su honestidad. A partir de este momento, todo el historial médico y sus informes sobre la sargento Rojas quedan clasificados como secreto militar. No divulgue esta información a nadie. Y para mañana a primera hora, quiero una lista de los mejores especialistas en rehabilitación y terapia neurológica del país en mi escritorio. Es una orden. A la orden, mi general. Cuando la llamada terminó, el mayor Vidal sintió un sudor frío recorrer su espalda. Tuvo una certeza absoluta, un huracán de proporciones épicas se estaba formando. Y el ojo de ese huracán apuntaba directamente a una pequeña y remota compañía de infantería en el fin del mundo. Tras colgar, Sofía Torres se hundió en su sillón. La compostura de la general de división se había desvanecido, solo quedaba una madre cuyo corazón había sido desgarrado por la voz agonizante de su hija. Mamá, estoy enferma. Su instinto, forjado en décadas de mando, le gritó que algo terrible había sucedido. El diagnóstico del médico fue la confirmación. Parálisis cerebral. Su hija, su orgullosa Valentina, que había renunciado a todo privilegio para forjar su propio destino, había sido destrozada por la brutalidad del sistema que ella misma representaba. Sintió que algo caliente le subía a los ojos, pero lo contuvo. No era momento de llorar. Era momento de enfurecerse. Y de actuar. Cerró los ojos un instante. Los principios que habían guiado su vida, lealtad a la patria, honor militar, parecían desmoronarse ante el dolor de su hija. No. Era precisamente por esos principios que debía actuar. Si no extirpaba el tumor purulento, la infección acabaría por consumir todo el cuerpo del ejército. Levantó el teléfono. Su primera llamada fue el comando de la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales. Soy Torres. Póngame con la general Navarro. Ahora. Segundos después, una voz potente y enérgica respondió. Era la general de división Isabel Navarro, su cuñada, la tía paterna de Valentina. Sofía, ¿qué pasa a estas horas? Isabel, necesito que prepares uno de tus helicópteros, el más rápido que tengas, para mañana a primera hora. Destino, el Regimiento 33 de Santa Cruz. Vas a venir conmigo. Isabel Navarro captó de inmediato la gravedad en el tono de su cuñada. No hizo preguntas. Entendido, Sofía. A las 8 en punto, un helicóptero estará en tu comando. La segunda llamada fue a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ejército. A su hermana, la coronel Lucía Méndez. Hermana, ¿qué ocurre? Lucía, para mañana a primera hora, reuní un equipo especial con tus mejores investigadores y peritos forenses. Tienen que estar listos para desplegarse al Regimiento 33 en cuanto te avise. La voz de Lucía Méndez se volvió cortante. ¿El 33? ¿Pasó algo grave? Le pasó algo a Valentina, dijo Sofía, con una frialdad que helaba la sangre. Algo muy malo. Se oyó una exclamación ahogada. Lucía adoraba a su sobrina. ¿Qué compañía? La compañía Alfa, del 3er Batallón. Entendido, hermana. Tendré todo listo y esperaré tu orden. Tras colgar,
Sofía Torres se quedó mirando la oscuridad a través de la ventana de su despacho. Sus ojos ya no reflejaban tristeza, sino una furia incandescente. No podía perdonar a quienes se habían atrevido a tocar a su hija. No, a quienes se habían atrevido a manchar el honor del uniforme. Se quitó la chaqueta de su uniforme de gala y comenzó a ponerse el de combate. Mañana no sería la general Torres, comandante de la 11ª Brigada. Sería una madre, un ángel vengador, dirigiéndose al campo de batalla. A la mañana siguiente, en la compañía Alfa, la rutina comenzó como cualquier otro día. El capitán Ferreira, liberado de la molesta presencia de Valentina Rojas, estaba de un humor excelente. Durante la formación matutina, incluso hizo algunas bromas de mal gusto. La sargento primero Rojas, haciéndose la enferma y terminó en el hospital. ¡Qué mala suerte! Definitivamente a las mujeres le falta aguante. Estaba satisfecho con su crimen perfecto, convencido de que este incidente reforzaría su autoridad. El resto del personal, con el sargento ayudante Acosta a la cabeza, se mantenía dócil y sumiso. Una falsa calma envolvía la base. Pero esa calma estaba a punto de ser aniquilada. A las 9 en punto, un rugido antinatural rompió la monotonía del cielo patagónico. Los soldados que trotaban en la plaza de armas se detuvieron, mirando hacia arriba. Desde las ventanas del cuartel, los oficiales asomaron la cabeza. Un helicóptero de transporte mediano, un Belu 1H, sobrevolaba la base en círculos. Era el tipo de helicóptero reservado para los altos mandos. ¿Qué mierda es esto? No había ningún vuelo programado, masculló Ferreira. ¿Viene el comandante de la brigada? Mientras todos miraban confundidos, el helicóptero comenzó a descender hacia el centro de la plaza de armas. El viento de sus rotores levantó una nube de polvo cegadora. ¿Quién carajo autorizó a este a aterrizar acá? Gritó Ferreira, saliendo de su oficina. Llamen al operador de radio. Pero sus gritos se perdieron en el estruendo. El helicóptero se posó con una sacudida. La puerta lateral se deslizó. Y las figuras que descendieron de su interior congelaron el tiempo para todos los presentes. La primera en bajar fue una mujer con 2 soles plateados en el cuello de su uniforme de combate, una general de división. Era Sofía Torres, la Dama de Hierro. Su rostro era una máscara de hielo, y su mirada parecía atravesar a cada hombre en la plaza. Tras ella, descendió otra general de división, esta con el uniforme de las Fuerzas Especiales y la boina verde. Era Isabel Navarro, la leyenda viviente. Se cruzó de brazos, observando el entorno como una leona inspeccionando su territorio de caza. La última en bajar fue una mujer con el uniforme de la justicia militar y el rango de coronel. Era Lucía Méndez. Llevaba un maletín en la mano y su mirada era tan fría e impersonal como la propia ley. Las 3 mujeres más poderosas del ejército argentino habían descendido sin previo aviso sobre una pequeña compañía en el fin del mundo. Mateo Ferreira sintió que su mente se quedaba en blanco. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué estaba pasando? Instintivamente, corrió para presentarse, pero antes de que pudiera moverse, la voz gélida de Sofía Torres resonó en toda la plaza. ¿Quién es el capitán Mateo Ferreira, jefe de esta compañía? Su voz no era una pregunta. Era el anuncio del comienzo de la tormenta. La paz fraudulenta de la base se hizo añicos. La hora del juicio había llegado. El aire en la plaza de armas se solidificó. 2 generales de división y una coronel de la justicia militar. El aura de poder que emanaban era tan densa que parecía absorber todo el oxígeno. Los soldados habían dejado de respirar, los oficiales estaban petrificados. La voz de Sofía Torres volvió a sonar, esta vez más baja, más amenazante. Capitán Ferreira, un paso al frente. Recuperando el control de su cuerpo, Mateo Ferreira salió disparado, casi por reflejo. Le temblaban las piernas, el corazón le martilleaba el pecho. Se cuadró frente a las 3 mujeres y gritó el saludo con una voz que se le quebró. Subordinación y valor.
Capitán jefe de compañía Mateo Ferreira. A sus órdenes, mi general, mis generales. ¿A qué se debe su visita? Sofía Torres ni siquiera acusó recibo de su saludo. Lo examinó de arriba abajo con una mirada que mezclaba el desprecio y el asco, como si estuviera observando un insecto. ¿Así que vos sos Mateo Ferreira? Sí, mi general. En ese momento, Isabel Navarro, la comandante de las Fuerzas Especiales, dio un paso adelante. Se acercó tanto a Ferreira que sus rostros casi se tocaron. Su voz fue un gruñido bajo y letal. Vos fuiste el que se atrevió a dejar a mi sobrina en ese estado. ¿Sobrina? Algo se rompió dentro de la cabeza de Ferreira. ¿Sobrina? Valentina Rojas. No. Imposible. No puede ser. Su rostro perdió todo color. Sintió como si toda la sangre de su cuerpo se le hubiera escurrido a los pies. Sofía Torres destruyó su última brizna de esperanza. La sargento primero Valentina Rojas, que está postrada en una cama del hospital militar, es mi hija. El mundo de Mateo Ferreira se derrumbó. El cielo se volvió amarillo, y sus piernas cedieron. Casi se desploma. Valentina Rojas. La suboficial a la que había humillado, maltratado y despreciado durante meses. ¿Era la hija de la Dama de Hierro? La sobrina de la jefa de los comandos. Y de la máxima autoridad de la justicia militar. El recuerdo de todas sus atrocidades desfiló por su mente como una película de terror, los insultos, las tareas imposibles, el informe falso, la orden asesina en la montaña. Un sudor helado le empapó la espalda. No es un error, un malentendido, mi general. Mientras balbuceaba excusas, la coronel Lucía Méndez lo interrumpió con una frialdad glacial. Capitán Mateo Ferreira. A partir de este momento, queda usted relevado de su cargo. Y queda detenido bajo los cargos de abuso de autoridad, lesiones graves, acoso laboral y falsificación de documento público. A una señal de la coronel, dos fornidos investigadores de la policía militar, que habían esperado detrás del helicóptero, corrieron y sujetaron a Ferreira por los brazos. No pueden hacerme esto. Soy inocente. No tienen pruebas. Gritó, en un último y patético acto de resistencia. Lucía Méndez sonrió sin humor. Sacó un documento de su maletín y lo agitó frente a sus ojos. Pruebas. Acá tengo el informe del incidente que vos mismo firmaste, lleno de mentiras. Y el historial médico de mi sobrina, que detalla el sufrimiento físico y psicológico al que la sometiste durante meses. Esto es solo el comienzo. Ahora vamos a encontrar muchas más pruebas. Se volvió hacia todos los soldados y oficiales formados en la plaza y anunció con voz de acero. A partir de este instante, toda la base queda bajo mi jurisdicción. Se confiscarán todos los equipos de comunicación y documentos. Se interrogará individualmente a todo el personal. Cualquiera que intente ocultar la verdad o dar falso testimonio será considerado cómplice de abuso de autoridad y será juzgado con la máxima severidad que permite el Código de Justicia Militar. Su declaración fue una sentencia de muerte para el régimen de Ferreira. El mundo del capitán se volvió negro. Mientras los investigadores se lo llevaban a rastras, sus gritos desesperados se perdieron en el viento. Nadie movió un dedo por él. El helicóptero del juicio se había convertido en la guadaña del juicio, y había comenzado a cegar el reino corrupto. Tras la detención de Ferreira, un pesado silencio se instaló en la plaza. Sofía, Isabel y Lucía, cada una a su manera, comenzaron a desmantelar el sistema que había permitido la tragedia. Lucía Méndez entró en acción de inmediato. Equipo forense, aseguren la oficina del jefe de compañía y la administración. Incauten todas las computadoras y archivos. Equipos de interrogatorio, divídanse en 3 grupos. Comiencen las entrevistas individuales con toda la tropa y el personal. Todas las declaraciones serán grabadas en audio y vídeo. Sin excepciones. Los investigadores se dispersaron con una eficiencia implacable.
El sargento ayudante Acosta y los otros suboficiales, paralizados por el pánico, fueron agrupados bajo custodia. El rostro de Acosta era del color de la ceniza. Mientras tanto, Isabel Navarro se movió en otra dirección. Con su ojo experto de operadora especial, comenzó a inspeccionar las instalaciones de entrenamiento, la pista de combate, el muro de escalada, las trincheras. El estado de esas instalaciones era un reflejo de la disciplina y el liderazgo de la unidad. Agarró una soga de escalada raída y tiró de ella, casi rompiéndola. Se volvió hacia el jefe del regimiento, que había llegado corriendo y estaba pálido como un fantasma. «Coronel, ustedes entrenan a sus hombres con esta basura. La vida de sus soldados le importa tan poco», gruñó. «Tráigame ahora mismo el inventario de todo el equipo de entrenamiento y los registros de inspección de seguridad. Si encuentro una sola firma falsa, su cabeza va a rodar junto con la de su capitán». El jefe del regimiento, casi al borde de las lágrimas, solo pudo tartamudear a la orden y salir corriendo. La furia de Isabel apuntaba a la negligencia, a la apatía del sistema que había permitido que su sobrina sufriera. Y Sofía Torres permanecía inmóvil en el centro de la plaza. No decía nada. Solo observaba. Observaba el suelo polvoriento que su hija había pisado. El aire helado que su hija había respirado. El paisaje hostil que la había atormentado. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. Era un juramento mudo de recordarlo todo y juzgarlo todo. Sus ojos se posaron en un soldado joven que temblaba de miedo, pero en cuyo rostro se mezclaban la culpa y la tristeza. Era Benjamín Cruz, el soldado al que Valentina había defendido. Sofía caminó lentamente hacia él. Todas las miradas la siguieron. Se detuvo frente a él y, con una voz sorprendentemente suave, teñida de un dolor profundo, le preguntó: «Soldado, vos eras cercano a mi Valentina». Al oír el nombre, Valentina, los ojos de Cruz se llenaron de lágrimas. Asintió, sollozando. La sargento primero era una buena persona. La única que me defendió cuando me maltrataban. Sofía levantó una mano temblorosa y la posó sobre el hombro del joven. «Gracias. Gracias por decir eso». En ese instante, los ojos de acero de la Dama de Hierro se enrojecieron. Por un segundo, no era una general, sino simplemente una madre. Pero tras ese breve destello de dolor, emergió una furia aún más fría y monumental. «Mi hija fue destruida por proteger a uno de sus hombres. ¿Y ellos, cómo le pagaron?» Las 3 estrellas, la furia de una madre, la furia de una tía, la furia de otra tía, se fusionaron en un torrente de lava que comenzó a consumir el reino corrupto de la Compañía Alfa. La investigación avanzó a una velocidad vertiginosa. Una vez que el poder absoluto de Ferreira se desmoronó, las verdades reprimidas durante tanto tiempo brotaron como un geyser. En la computadora del capitán, los peritos encontraron un tesoro de pruebas, registros de entrenamiento falsificados para inflar sus méritos, informes fraudulentos a sus superiores y, lo más condenatorio, mensajes de chat con otros oficiales donde se burlaba de Valentina, llamándola feminazi y la conchuda, y planeaba explícitamente las humillaciones a las que la sometería. En las salas de interrogatorio, los testimonios de los soldados fluían. Al principio temerosos, se soltaron cuando la coronel Méndez les garantizó total confidencialidad y protección. El capitán Ferreira era especialmente cruel con la sargento Primero Rojas. La humillaba en público, la obligaba a hacer trabajos inútiles hasta la madrugada. Casi no dormía. Yo vi cuando la golpeó con la carpeta por defenderme. En el ejercicio de invierno, todos le dijimos que era una locura, pero la mandó sola a la montaña. Fue un intento de asesinato. Un ex suboficial de la compañía, contactado por los investigadores, confirmó que Ferreira tenía un historial de acosar a los subordinados que no le gustaban hasta lograr que pidieran el traslado. Valentina solo había sido su última víctima. El sargento ayudante Acosta se derrumbó por completo. Confesó haber sabido de todos los abusos y no haber hecho nada por miedo, e incluso haber participado en algunos.
Lo siento, tenía miedo. Si me oponía a él, mi carrera se terminaba. Vi cómo sufría la sargento primero y miré para otro lado. Soy un cobarde. El reino de Ferreira, que parecía tan sólido, se reveló como una farsa construida sobre los pilares del miedo y la complicidad. Y ahora, esos pilares estaban viniendo abajo. Por la tarde, la coronel Méndez presentó un informe preliminar a su hermana. Los cargos contra Ferreira se acumulaban: abuso de autoridad, acoso, lesiones graves, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos. Además, Acosta y otros suboficiales fueron acusados de complicidad y encubrimiento. Sofía Torres escuchó el informe sin que un solo músculo de su rostro se moviera. Cuando Lucía terminó, dijo una sola frase: asegúrate de que cada uno de ellos reciba la pena máxima que la ley permita. El reino del capitán Ferreira, que se creía intocable, había sido reducido a cenizas en menos de un día. Mientras la investigación continuaba, Sofía se dirigió a las cuadras para ver el armario de su hija. Cruzó el pasillo custodiado por investigadores y se detuvo frente al locker con la etiqueta SGTO. Primero. Rojas, V. El interior era un reflejo de su personalidad, todo perfectamente ordenado. El uniforme doblado, la ropa interior limpia, los manuales militares apilados. Y en un rincón, un pequeño diario. Sofía lo tomó con manos temblorosas. Dudó un instante, sintiendo que invadía la privacidad de su hija, pero necesitaba encontrar la última pieza del rompecabezas. Lo abrió. Las páginas contenían anotaciones cortas, fechadas. No era el diario de una soldado, sino el grito de un ser humano torturado. La última entrada estaba escrita la noche antes del ejercicio final: mañana este infierno terminará. O yo terminaré con él. Pero sigo siendo una soldado. No renunciaré a mi patria, a mi uniforme, a mis convicciones. Aunque mi cuerpo se rompa, mi espíritu no se doblegará. Sofía Torres se aferró al diario y lloró en silencio. Un llanto mudo y desgarrador. Las palabras de su hija le atravesaban el alma. La verdad, fría y afilada como un témpano, le perforó el corazón. Isabel se acercó y la abrazó. Sofía, ya está. No leas más. Te va a hacer mal. Sofía se secó las lágrimas y se puso de pie. Su mirada ya no era de tristeza, sino de una determinación de acero. No. Tengo que verlo. Y tengo que recordarlo. El dolor de mi hija. Esta injusticia. Solo así podré asegurarme de que una tragedia como esta no se repita nunca más. Guardó el diario junto a su pecho. No era solo una prueba, era el testamento del espíritu inquebrantable de su hija, y la razón por la que ahora debía luchar. Estaba lista para librar una guerra contra el mundo que la había lastimado. Esa misma tarde, Sofía tomó el helicóptero de regreso a Buenos Aires, al hospital militar. Isabel y Lucía se quedaron para supervisar el final de la operación. Frente a la puerta de la habitación de terapia intensiva, Sofía respiró hondo. Dejó atrás a la general y se preparó para entrar como una madre. Abrió la puerta en silencio. Valentina miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Al sentir su presencia, giró lentamente la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par. Mamá. A Sofía se le partió el alma, pero forzó una sonrisa y se acercó a ella. Se sentó a su lado y tomó su mano, que se sentía frágil y fría. Sí, mi amor. Mamá está acá. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Se sentía culpable por mostrarse débil, por haber fallado. Perdón por... Sofía negó con la cabeza y le acarició la mejilla. No, hija. No sos débil. Sos la soldado más fuerte que conozco. Luchaste hasta el final, defendiste tus principios. La que tiene que pedir perdón soy yo, por haberte dejado sola en ese infierno. Perdóname, Valentina. Perdóname.
Y entonces, la Dama de Hierro se derrumbó. Abrazó a su hija y lloró con ella. Un llanto sin rangos ni medallas, solo el dolor compartido de una madre y una hija. Cuando se calmaron, Sofía habló. Mi amor, hoy fui a tu regimiento. Los que te hicieron esto, y los que lo permitieron, van a pagar por ello. Así que no te preocupes más. Apretó su mano con más fuerza. Y lo más importante, nada de esto fue tu culpa. Absolutamente nada. Vos hiciste todo lo que tenías que hacer. Ahora te toca descansar y concentrarte en recuperarte. La lucha que viene ahora la vamos a pelear nosotras por vos. Sí. Valentina la miró a los ojos y asintió lentamente. Por primera vez en meses, sintió un rayo de luz en la oscuridad. Esa noche, Sofía Torres no se apartó de su lado. Le sostuvo la mano durante toda la vigilia, velando su sueño. La estrella de una general se había convertido en la lágrima de una madre, humedeciendo silenciosamente la habitación del hospital. La noticia del juicio de las 3 estrellas en la compañía Alfa se extendió como un reguero de pólvora por toda la Patagonia y llegó hasta los pasillos del edificio Libertador en Buenos Aires. Tanto el comandante de la brigada como el del 5º Cuerpo de Ejército volaron hasta el regimiento para disculparse personalmente con las generales. Fue una negligencia imperdonable por nuestra parte. Lo lamentamos profundamente. Sofía Torres los ignoró. No era tiempo de disculpas. La onda expansiva fue enorme. Con Ferreira y sus cómplices detenidos, el miedo que había sellado tantas bocas se disipó. Empezaron a llover denuncias de abusos en otras unidades. El caso de Valentina había sido la chispa que incendió la pradera de la corrupción y el maltrato endémico en el ejército. La transformación en la compañía Alfa fue radical. La tiranía de Ferreira fue reemplazada por una cultura de respeto. Los nuevos oficiales tenían como prioridad absoluta evitar que algo así volviera a suceder. Benjamín Cruz, el soldado que Valentina había protegido, se convirtió en un testigo clave. Su valiente testimonio animó a otros a hablar. Ya no guardarían silencio. Entendieron que restaurar el honor de Valentina era la única forma de recuperar el suyo propio. La historia llegó a los medios de comunicación. Lo que comenzó como una breve nota sobre un accidente en un regimiento del sur, explotó cuando se reveló la identidad de la víctima y la espectacular intervención de su familia. Los titulares eran sensacionalistas: hija de general torturada en el ejército, su familia de generales desata una purga. El escándalo sacudió al país. La opinión pública se conmovió con la historia de Valentina, una joven que había renunciado a sus privilegios para ser una más, solo para ser aplastada por el sistema. El Congreso citó de urgencia al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor del Ejército. La presión fue tal que el jefe del Estado Mayor tuvo que dar un discurso a la nación. En nombre del Ejército argentino, pido mis más profundas disculpas a la sargento Primero Rojas, a su familia y a todo el pueblo argentino. Este hecho vergonzoso no quedará impune y nos obliga a una reforma profunda de nuestra cultura institucional. Se creó una comisión de reforma, y la general Isabel Navarro fue nombrada su presidenta. La tragedia de Valentina se había convertido en un catalizador para un cambio que el ejército necesitaba desesperadamente. Meses después, se celebró el juicio militar contra Mateo Ferreira, ya degradado y expulsado del ejército. El tribunal estaba repleto. La Fiscalía Militar, dirigida por la coronel Lucía Méndez, presentó un caso abrumador. Testimonios, pruebas forenses digitales, el diario de Valentina. El momento culminante fue cuando Valentina entró a la sala en una silla de ruedas. Su rehabilitación había mejorado un poco su habla, pero su cuerpo seguía frágil. ¿Perdona usted al acusado?, le preguntó el fiscal. Valentina tomó el micrófono. Su voz era lenta, pero firme. No odio a Mateo Ferreira como persona. Pero nunca perdonaré sus acciones, ni la cultura que permitió que ocurrieran. Para que no haya otra víctima como yo, debe recibir un castigo justo. El tribunal condenó a Ferreira a 15 años de prisión efectiva,
una sentencia sin precedentes. A Acosta, el sargento encubridor, le dieron 3 años en suspenso. Ferreira se desmayó al escuchar el veredicto. Al salir del tribunal, Valentina estaba flanqueada por su madre y sus 2 tías. La larga batalla legal había terminado. Pero la verdadera lucha de Valentina apenas comenzaba. La rehabilitación era un calvario diario. Volver a aprender a caminar, a hablar, a controlar su propio cuerpo. Pero no se rindió. El mismo espíritu indomable que la había sostenido en la Patagonia ahora impulsaba su recuperación. Y su familia siempre estuvo ahí. Con el tiempo, fue dada de baja del ejército por incapacidad. El día que se quitó el uniforme por última vez, no lloró. Su sueño de ser soldado había terminado, pero uno nuevo estaba naciendo. Decidió dedicar su vida a luchar por los derechos de los soldados y veteranos heridos. Contó su historia en los medios, y su coraje inspiró a miles de personas. Con donaciones y el apoyo de su familia, fundó la Fundación Soldado Rojas, una organización para dar asistencia legal, apoyo para la rehabilitación y ayuda para la reinserción social de los militares que habían sido víctimas del sistema. Su silla de ruedas ya no era un símbolo de debilidad, sino una medalla al valor, un faro de esperanza. Años después, Valentina Rojas era una de las activistas por los derechos de los militares más influyentes del país. Ya no necesitaba la silla de ruedas, caminaba lentamente, apoyada en un bastón. Su habla todavía era algo dificultosa, pero sus palabras tenían un poder y una autenticidad que conmovían a todos. Daba charlas por todo el país, especialmente en las academias militares. La verdadera fortaleza de un líder no viene de oprimir a sus subordinados, les decía a los jóvenes cadetes, sino de protegerlos, de ayudarlos a crecer. Por favor, no sean los oficiales que crean víctimas como yo. Sean los líderes que las protegen. La compañía Alfa donde todo ocurrió era ahora un modelo de unidad, un lugar donde la comunicación y el respeto eran la norma. El nombre de Ferreira se convirtió en sinónimo de la peor clase de oficial, mientras que el de Valentina se convirtió en un símbolo de resiliencia. Un soleado día de otoño, en el cementerio de la Chacarita, 4 mujeres se reunieron frente a una tumba. Eran Sofía e Isabel, ahora con más estrellas en sus hombros, Lucía, recién ascendida a general, y Valentina, de pie junto a ellas. Estaban ante la tumba del abuelo de Valentina, un héroe de la patria. «Papá», dijo Sofía, tras saludar militarmente la lápida, «perdóname. En el ejército que tanto amaste, tu nieta fue herida». «No te preocupes, viejo», dijo Isabel con su vozarrón. «Tu nieta es más fuerte que todos nosotros juntos. Y mientras estemos acá, esto no volverá a pasar. Haremos que el ejército sea la institución justa que siempre soñaste», añadió Lucía. Finalmente, Valentina dejó su bastón y se inclinó profundamente. «Abuelo, ya no llevo el uniforme, pero el espíritu de soldado que me dejaste vivirá siempre en mi corazón. Ahora serviré a la patria de otra manera. Mírame». Las 4 mujeres se quedaron en silencio, mirando la tumba mientras el sol se ponía. Las estrellas en sus hombros ya no importaban. Eran, simplemente, una familia. El cielo comenzó a poblarse de estrellas. Sofía abrazó a su hija. «Mira esas estrellas, Valen. Solas, parecen débiles, pero juntas iluminan toda la noche. Nosotras somos como ellas. Siempre nos iluminaremos y protegeremos unas a otras». Valentina miró a su madre y sonrió. Una sonrisa profunda, hermosa, la sonrisa de alguien que ha atravesado el infierno y ha salido del otro lado. La voluntad de acero de una joven, las lágrimas de las estrellas que respondieron a su dolor, todo se había unido para cambiar la historia.